Buenas noches para todos. También hay algunos que nos están siguiendo por el canal allí. También los saludamos. Y bueno, es una alegría poder estar juntos otra vez. Seguir orando por las campañas. Hoy es el último día allí en el Carmen. Y tengo 3 hijos que están en el Carmen. Y decíamos estos días con mi señora que nunca nos duró tanto la comida, ¿no? Y yo le decía a mis padres, ¿no? La verdad que ahora entiendo por qué cada vez que venimos nosotros tenés la heladera llena, porque claro, al no estar, los que comen más, ¿no? Pero está bueno, está bueno que estén allá, ¿no? Y realmente es una bendición. Tenemos a Anita con nosotros, pero los que comen más están allá. El que come más. Muy bien. Bueno, tengo 2 preguntas para hacerles. Bastantes más preguntas, pero las 2 preguntas iniciales. ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿Sos consciente del tiempo en que vivís? Alrededor de estas preguntas va a girar nuestros pensamientos y nuestra meditación en la palabra en este día. ¿Saben que en nuestro trabajo en el hospital muchas veces nos encontramos con personas que están confundidas, tienen un síndrome confusional que se llama, ¿no? Por algún problema neurológico, puede haber sido un traumatismo de cráneo, a veces alguna situación clínica particular del momento, y uno les pregunta dónde está, no sabe, pero le pregunta en qué año estamos y tampoco sabe, ni el mes ni nada, ¿no? Está confundido, ¿no? No sabe en qué tiempo vive, no sabe nada de eso. Y eso genera mucha incertidumbre, mucha angustia en la persona y también en el entorno, ¿no? Porque nosotros necesitamos saber en qué tiempo vivimos para vivir nuestra vida. Pensábamos hace algún tiempo que nuestra sociedad quiere vivir en la eterna juventud, ¿no? Allí la adolescencia hoy día cada vez se estira más, ¿no? Ahora llega, no sé, hasta los 25 años son adolescentes los chicos, ¿no? Y después tampoco se quiere salir de la juventud y uno no reconoce que ya pasó la etapa, ¿no? Que ya está en otro tiempo. En la Escritura hay una historia que quizá algunos recuerden del rey David, siendo ya bastante veterano, maduro, salió a la batalla y se quiso enfrentar con una persona de gran estatura, con un guerrero, y ese guerrero empezó a prevalecer contra él y casi lo mata. Y allí apareció otro de sus guerreros valientes y dice así, 2 Samuel 21:17, yo se los leo: pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. Este fue el caso de un hombre de Dios que tuvieron que decirle: reaccioná, ya estás en otro momento de tu vida, ¿no? Ya estás en otro tiempo, ¿no? Ahora, una cosa es mi tiempo personal de la vida y otra cosa es el tiempo en que vivimos a nivel histórico, ¿no? A nivel de la humanidad. Algunos sociólogos dicen que es el tiempo que se llama de la posverdad, en que la verdad es algo líquido, ¿no? Es como que cada uno tiene su verdad y es muy personalista. Otros dicen que vivimos en el tiempo o en la época de la globalización, donde, bueno, ya casi que no hay fronteras y uno puede estar comunicándose con una persona que está al otro lado del mundo. Y pensaba también que en estos días vamos a escuchar las bondades de los políticos, lo que uno ha hecho, lo que otro quiere hacer, lo que uno hizo mal, lo que otro va a hacer peor, ¿no? Y ahí cada uno va a decir sus cosas porque estamos en un tiempo preelectoral, ¿no? Y es importante siempre saber y reconocer los tiempos en que vivimos. Hoy quiero que nos concentremos en un pasaje que está en Lucas capítulo 12 y que nos va a llevar a reflexionar el Señor Jesús acerca del tiempo en que vivís y acerca de qué se espera de nosotros en este tiempo. Y eso es lo fundamental que quisiera que quedara en nuestros corazones. ¿Qué tiempo vivís? Pero ¿qué se espera de ti y de mí en este tiempo? Lucas 12, a partir del versículo 35, vamos a concentrarnos en la lectura de las verdades de la palabra de Dios. Dice así, el Señor Jesús
estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Un discurso muy importante del Señor, una hora muy especial. El Señor había tenido aquellos conceptos y aquellas ideas que había vertido cuando, ¿se acuerdan que 2 vinieron y dijeron, Señor, haz que mi hermano parta conmigo la herencia? ¿No? El Señor dijo, ¿y quién me puso como juez o partidor sobre vosotros? ¿No? Y ahí contó la historia del rico insensato y dijo que teníamos que apuntar a ser ricos en Dios, ¿no? Así le va a ocurrir como el rico insensato al que no es rico para con Dios, ¿no? Y después dijo el Señor que busquemos el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas. Y después dijo aquella frase tan conocida, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ese es el contexto en el cual el Señor empieza a decir estas palabras que hemos leído. Y lo primero que el Señor nos exhorta acá, hablando con sus discípulos, con la multitud, pero nos llega a nosotros estas palabras y nos dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En aquel tiempo se usaban túnicas, ¿no? Túnicas que llegaban hasta el piso. Y cuando uno tenía que hacer algo rápido y por ejemplo, salir a la batalla o hacer algo, salir corriendo, tenía que ceñirse, tenía que ponerse un cordón o un cinturón y atárselo, porque no se podía correr con una túnica hasta los pies, ¿no? Y el Señor dice, estén ceñidos vuestros lomos, preparados para lo que va a venir. Y dice después,
y vuestras lámparas encendidas. Las lámparas no eran como estas de ahora, ¿verdad? Eran como si fueran recipientes de aceite que tenían ahí un candil, ¿no? Donde uno prendía, pero prendía siempre y cuando hubiera aceite en la lámpara. Entonces el Señor dice que estén sus lámparas encendidas, que estén preparadas. Acá el concepto claramente es que el Señor está poniendo estas dos figuras para decir, ustedes tienen que estar prontos, preparados, vigilantes, velando, alertas. Este tiempo, nos dice el Señor, no es un tiempo para perder. No es un tiempo para desperdiciar, no es un tiempo para relajarse y dejar que la vida fluya, que la corriente me lleve, sino que es un tiempo para estar vigilante, preparado. ¿Preparado para qué, Señor? Y para ejemplificar este punto, el Señor pone dos ejemplos, ¿no? Dos historias, podríamos decir. Quizás no llegan a ser parábolas, ¿no? Pero son dos ejemplos. Y dice, ustedes sean semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Sabes? No es necesario tratar de ponerle un tiempo escatológico hacia esto, ¿no? No está hablando de las bodas del Cordero, ¿no? Está hablando de un ejemplo sencillo, de un señor que se había ido a unas bodas y que de pronto vuelve y no se sabe cuándo vuelve. Y entonces los siervos están prontos y preparados con toda la casa ordenada para que apenas llame, le abran enseguida. Esa es la idea que está hablando el Señor acá. Quizá alguna vez le pasó, más de una quizá, ¿no? De estar esperando a alguien importante en tu casa, ¿no? Y puede ser, no sé, capaz que un familiar que hace mucho tiempo no veías, o vaya a saber quién, ¿no? Y uno entonces arregla toda la casa, ¿no? Limpia todo, ¿no? Está expectante, está mirando por la ventana a ver cuándo venga, ¿no? Que en el momento pueda abrir. Y esa es la idea que nos está dando el Señor acá. Estén preparados, expectantes, alertas, porque el Señor va a venir en cualquier momento. Que tu casa esté en orden, que estés expectante. Y hay una bienaventuranza aquí para aquellos siervos que hacen así. 3 veces va a decir el Señor la palabra bienaventurados. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Bienaventurado el siervo a los cuales su Señor cuando venga halle velando, despierto, preparado, con la casa en orden, con las cosas hechas como tenían que ser hechas. Bienaventurado si el Señor te encuentra así. Y hay una promesa acá gloriosa, hasta misteriosa podríamos decir, ¿no? Porque dice, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, ¿no? El Señor mismo, ¿no? Grandes cosas les esperan a aquellos que sean fieles y que se mantengan fieles al momento que el Señor venga a buscar a su iglesia. Ahora, dice acá, y aunque venga a la segunda vigilia, ¿saben? Los hebreos dividían la noche en vigilias, ¿no? Y había 3 vigilias para los hebreos, para los romanos había 4, estaba leyendo, ¿no? Pero para los hebreos había 3 vigilias. La primera iba desde la puesta de sol hasta más o menos las 10 de la noche. La segunda de las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Y la última era de las 3 de la mañana hasta que saliera el sol de vuelta. Y el Señor acá dice, aunque venga la segunda vigilia, que los halle velando. Y aunque venga la tercera vigilia, a último momento, que los halle velando. Quizás podemos ver en este verso una sugerencia de que el Señor no vendría inmediatamente, no sabemos, ¿no? Pero así lo pensaba la iglesia primitiva, pensaba que el Señor venía en cualquier momento. Pero de todas maneras el énfasis es, estén velando, estén preparados, estén vigilantes. Aunque parezca retrasarse esa venida, aunque vayan pasando las vigilias, estén preparados. El apóstol Pedro advirtió que en los postreros tiempos iban a venir burladores, tratando de confundir con esa demora, ¿no? Bueno, sí, dijo el Señor que iba a venir, pero la verdad que ha pasado el tiempo y no vino, no viene. Y dice así, 2 de Pedro 9, 10a, dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no vino todavía? Porque está esperando el momento y que más se salven y que más se arrepientan. Pero dice el apóstol, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ahí nos mete en la segunda figura que nos vamos a pensar ahora. Pero yo pensaba en esto, la aparente tardanza de Cristo, en realidad, en su regreso, en su vuelta, en realidad tiene como base la misericordia de Dios. Y el hecho de que Dios quiere que más se arrepientan, que más se conviertan, que más le conozcan, que más se salven, que más pasen de muerte a vida. Lo cierto es que si el Señor nos halla velando, seremos muy bienaventurados. Y después dice, sepan esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Así como decía también Pedro y usaba Pablo esta misma figura como ladrón en la noche, y sabemos que es una figura sobre todo que nos habla de la segunda venida del Señor, no tanto aplicable al arrebatamiento, al rapto, pero el concepto general nos lo vamos a aplicar a nosotros. Y dice acá, la idea es, uno no sabe cuándo va a venir el Señor. Y uno no sabe cuando está en su casa si va a venir un ladrón, a qué hora viene. Pero si supiera, porque alguien le hubiera dicho, no sé, de alguna manera, a qué hora va a venir el ladrón, no va a dormir. No se va a ir a dormir, ¿no? A nosotros algunas veces nos han robado en casa, ¿no? Gracias al Señor nunca estuvimos adentro, ¿no?, cuando ocurrió esas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando, ahora que estamos cumpliendo años de casados, me acuerdo cuando recién nos casamos y empezamos a vivir de prestado allí en la casa de mi padre, allí en Solimar, y me acuerdo de las noches primeras que me tocó allí de recién casados. Y en un momento como que me hizo un clic la cabeza y dice, pero ¿y si algo pasa acá y si siento un ruido afuera? Y me tembló un poquito el piso, porque claro, cuando yo era niño, adolescente, joven, y se sentía un ruido afuera, estaba mi padre, iba a salir mi padre a ver las cosas, ¿no? Él se iba a encargar de prender las luces, ir y gritar y lo que fuera. Pero ahora me tocaba a mí, ¿no? Era yo el que me tenía que levantar y enfrentar a lo que viniera. Y la verdad que me costaba un poquito dormir al principio, ¿no? La cuestión es que si uno supiera, mirá que esta noche, a tal hora, va a venir el ladrón, de ninguna manera dormiría, ¿no? Y menos todavía si está su familia en la casa, ¿no? Entre paréntesis, esto está subrayando el carácter protector y sacrificado del padre de familia, ¿eh? Que no es un monigote, que no es una figura decorativa, ¿no?, como quiere hacer pensar esta sociedad, sino que es, como buen padre de familia, alguien que está encargado de defender a su familia y proveer lo mejor para ella. Ahora, el énfasis es claro en esto que dice el Señor. Puede venir como un ladrón en la noche, sin aviso, y por eso debes estar preparado. La iglesia primitiva tomó estas advertencias para sí misma. Y dijo, Santiago 5:8, tengan también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y esta era la idea que corría entre aquellos primeros discípulos, nuestros hermanos del primer siglo. El Señor viene, Maranata, Maranata, así se saludaban, el Señor viene. Ahora, Pedro, que era el vocero del grupo, se puso a pensar y dijo, ¿pero y esto para quién es? ¿Esto es para nosotros, los apóstoles, los discípulos, lo que creemos en vos? ¿O lo estás diciendo para todos, ¿no? Y miren, la respuesta del Señor a mí me hizo acordar de un refrán que dice, el que le quepa el sayo que se lo ponga, ¿no? ¿Conocen el refrán ese, no? Porque el Señor no le dijo, es para ustedes o es para aquello. El Señor le dijo, ¿quién es el mayordomo? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración?
Especialmente estaba hablando a los mayordomos y podemos pensar, ya que está hablando de una casa, una familia y una ración, una alimentación que hay que darle, sin duda que está pensando más que nada en sus ministros, el Señor, ¿no? Los mismos apóstoles que estaban recibiendo esto, pero también ancianos, maestros, pastores, líderes, referentes, ¿no? Todos aquellos que el Señor ha colocado sobre una porción de su pueblo para ministrarles. ¿Qué quiere decir eso? Administrar los bienes de otro, ¿no? Ministrarles. Y bueno, en sentido negativo, que después habla de un siervo malo, negligente, un siervo que dice, bueno, empieza a hacer cualquier cosa. También hay ministros malos y abusivos, ¿no? Que se toman licencias personales, que dañan al pueblo de Dios, ¿no? Y ya en el primer tiempo había algunos, ¿no? ¿Se acuerdan de Diótrefes, ¿no? Uno que, bueno, fue reprendido, y Pablo habla de él, porque él creía que la iglesia era de él, y el que no estaba de acuerdo con él, bueno, lo mandaba para afuera, lo expulsaba, ¿no? Juan habla de él, ¿no? Juan, Diótrefes. Ahora, es verdad que sin duda se puede dirigir sobre todo a los ministros, pero el término mayordomo nos abarca a todos. Mire, mayordomos, dice según la definición del diccionario, criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Pero eso excede a los ministros del Evangelio o las autoridades de la Iglesia. Va y toca a cada creyente. Porque dice así, el concepto de la Escritura es que todo creyente es un mayordomo. Que tú eres un mayordomo si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, ¿no? Porque eres administrador, administradora de la gracia multiforme de Dios. Dice así el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, exactamente la misma idea, ¿verdad? Y dice el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, no dice cada anciano, no dice cada colaborador o cada, no sé, ministro, ¿no? Misionero. Dice cada creyente, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, según el don que recibió, ejerce esa mayordomía. Ministrelo a los otros. Así que esta exhortación nos toca a todos. Y acá dice que si uno hace la voluntad de Dios y se prepara, bueno, va y habla de la tercera bienaventuranza. Dice la tercera vez, bienaventurados serán. Lo pondrá sobre todos sus bienes. Qué preciosa promesa, ¿verdad? Si el Señor nos encuentra siéndole fiel en nuestra vida y administrando sus bienes y su gracia como Él quiere, y el Señor viene a llevar a su iglesia en ese momento, o el Señor te lleva a ti, a su presencia, bienaventurado serás. Y bienaventurado es la palabra más fuerte para decir dichoso, feliz. ¿Qué felicidad te espera si eso es lo que pasa en tu vida? Pero también está la advertencia, ¿no? Si aquel siervo empieza a decir, bueno, mi Señor tarda en venir, ¿no? Y dice, comienza a golpear a los criados y a las criadas, empieza a maltratar a sus hermanos, a sus consiervos, y a tomarse licencias, y a comer, y a beber, y a embriagarse, ahí va a ser sorprendido y le va a ir muy mal. Parece que hay una estrecha relación entre una vida de fidelidad y la expectación de su venida. Estrecha relación entre ser fiel y estar esperando al Señor. Y también hay una estrecha relación entre la infidelidad y no estar esperando nada. Ahora yo pensaba, ¿qué hay de ti entonces? ¿Qué hay de mí? ¿Somos conscientes del tiempo en que vivimos? ¿Somos conscientes de que vivimos en el tiempo en que el Señor puede venir en cualquier momento? ¿En qué tiempo vivís, hermano? En el tiempo de la inminente venida de Jesucristo a llevar a su iglesia. Ese tiempo es el que vivís ahora. ¿Sos consciente de eso? Dice el apóstol Pedro
después de aquel pasaje que ya referimos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y le dice a los creyentes, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Esperando y apresurando, ¿no? Esperando porque el Señor viene, pero apresurándome porque se me termina el tiempo para hacer lo que tengo que hacer en mi vida, para que se salve uno más, para ser fiel. Y esto es algo que hay que procurar con diligencia. No es algo que va a ocurrir, hermano, hermana, si vos te dejás llevar. Es algo que hay que ser muy especialmente intencional en que nuestra vida sea así. Estar preparados y hacer su voluntad. Eso era lo que el Señor quería. Y nos habla de nuestra responsabilidad. Mientras más conocemos, más responsables somos. ¿Se dieron cuenta de eso? El versículo 47 y 48. Si un siervo no conocía mucho, no sabía que el Señor le había dicho eso, no sé cómo puede ser eso, pero bueno, va a recibir azote también. Ahora, el que más sabía, el que más tenía la conciencia de la voluntad de su Señor y no hizo como su Señor quería, dice ahí, recibirá muchos azotes, ¿no? Lo que nos está haciendo pensar es en nuestra responsabilidad. Mientras más sabemos, más responsables somos. Miren, si hay una persona que está caminando por la calle y de pronto tiene un paro cardiorrespiratorio y cae en el suelo, y hay un estudiante de primer año de medicina que anda por ahí pasando, tiene responsabilidad, ¿verdad? Lo tiene que ayudar. Ahora, si por la misma calle está pasando un intensivista experimentado que anda todo el día arriba de una ambulancia, tiene más responsabilidad, porque sabe exactamente lo que tiene que hacer para salvarlo, ¿no? Nosotros, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer. Nunca le vamos a poder decir al Señor, no, Señor, pero la verdad que yo no sabía que vos venías en cualquier momento, ¿no? Estemos preparados y hagamos su voluntad. Este mismo principio lo habla el Señor en la parábola de las minas. ¿Se acuerdan del capítulo 19 de este mismo libro de Lucas, ¿no? Aquel señor que se iba y le dejó minas como una medida, digamos, de riqueza, ¿no? 10 minas a uno, 5 al otro y 1 al otro. Y el que tenía 10 minas las multiplicó, el que tenía 5 minas las multiplicó cuando el Señor vino, y el que tenía una sola la había escondido, y acá lo tenés, ¿no? Y bueno, ese fue reprendido duramente. Por lo menos lo hubieras puesto en el banco para que yo recibiera los intereses. Dice, bueno, sáquenle a ese y dénselo al que tiene 10 minas. Y dice que los del costado dijeron, Señor, tiene 10 minas, como diciendo, ya tiene, ya le sobra, ¿no? Y el Señor dice, a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Hermanos, somos responsables, ¿no? Vivimos en un tiempo del inminente regreso del Señor a llevar a su iglesia. Y nadie de nosotros puede decir, yo no sabía. Ahora el Señor parece que cambiara de tema después, porque empieza a hablar de un fuego que vino a echar en la tierra. Pero no está cambiando de tema el Señor, ¿no? Pasa que el Señor está hablando de conceptos muy radicales, ¿no? ¿Les parece radical la propuesta del Señor? O si te parece radical, es que estás entendiendo, porque es radical, ¿no? El Señor dice, he venido a encender un fuego. Bueno, a veces las personas, el otro día Felipe decía que hay gente que habla del Señor como un gran maestro que vino a traer la paz, ¿no? Pero el Señor dice acá exactamente lo contrario. Si no piensen que vine a traer paz en la tierra, dice. He venido a traer disensión. Porque el mensaje del Señor era totalmente revolucionario y abriría un tiempo
de conflicto. El bautismo del que habla es el bautismo de la cruz, ¿no? Donde el Señor Jesús iba a llevar nuestras culpas, el Padre iba a depositar nuestras culpas y nuestros pecados sobre el Señor Jesús para que Él pagara por nosotros. De ese bautismo el Señor se angustiaba hasta que se cumpliese. Recordemos Getsemaní. Pero el Señor dice, de aquí en adelante va a empezar a pasar esto. He venido no a traer paz, sino fuego. Cuando el Señor dejó el Evangelio y dejó a la iglesia, empezaron a pasar cosas en el mundo, ¿no? E iba a venir la persecución, y todos los poderes del mal y las huestes de Satanás se iban a levantar en contra del mensaje de salvación. Fuego venía a la tierra. Familias divididas, unos contra otros, 2 contra 3, 3 contra 2. Yo pensaba, esto pasó en mi familia cuando yo era joven, ¿no? Pero gloria a Dios que salvó a los otros 2 que quedaban, ¿no? Ahora, familias divididas en el mismo seno de la familia por la fe y por la palabra de Dios, uno contra otro, ¿no? Y miren, esto es literal en algunas partes de nuestro tiempo, de nuestro mundo, hoy en día. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, puede morir, y puede morir porque lo deschave, por decirlo así, un propio miembro de su familia. En el mundo musulmán pasa eso. Y en el mundo judío también pasaba eso, ¿no? Ahora, tenemos que reconocer el tiempo de conflicto. El Señor Jesús dice, a partir de ahora empieza un tiempo de conflicto. No viene a traer paz. Ahora que vino la verdad, que vino la salvación, que vino el Evangelio, todo el infierno se va a levantar en contra. Y nosotros tenemos que reconocer ese tiempo y estar preparados y estar vigilantes y estar peleando y luchando esa buena batalla. Y después el Señor dijo algo que se entiende muy, muy claro, ¿no? Dice, miren, ustedes saben interpretar las señales de los tiempos atmosféricos, ¿no? Cuando miran el cielo, dicen, ven que la nube sale por allá, por acá, dice, se viene el agua. Y viene. Y cuando sopla el viento de aquel lugar, dice, va a hacer calor. Y va a hacer calor. Dice, hipócritas, ¿saben distinguir el aspecto del cielo? ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Y le decía a su generación, que fue la generación que recibió todas las profecías de la venida del Mesías, y se estaba cumpliendo, como decía hoy Martín más temprano, se estaba cumpliendo delante de los ojos, profecía tras profecía. El Mesías entró con un pollino en la Jerusalén y iba haciendo las cosas que decía la Escritura del Antiguo Testamento que iban a pasar, y el Señor Jesús dice, ¿cómo no se dan cuenta de lo que está pasando? Que vino el Salvador prometido. Dice la Escritura también en Lucas que cuando llegó cerca de la ciudad del Señor entrando en el pollino, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, le dijo a la ciudad de Jerusalén. Pero ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Vino el Salvador, dice el Señor Jesús, y no lo recibiste. Le dijo a Jerusalén. Y esto que el Señor Jesús profetizó en el año 70, al pie de la letra. Jerusalén fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, como dice el Señor. Ahora, es tremendo eso, ¿no? Tiempo del inminente regreso, un tiempo de velar, de estar preparados, un tiempo de servir, de ministrar, un tiempo radical, un tiempo de conflicto. Debemos reconocer este tiempo. No es un tiempo para perder, sino para redimir. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Y el tiempo aquí, dicen los estudiosos de los idiomas, que no está hablando de tiempo cronológico, sino de tiempo de oportunidad. Tenés la oportunidad de hacer lo que te toca hacer. Aprovechá el tiempo. Esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, ¿tenés alguna duda de esto? ¿Que está más cerca de vos la salvación que cuando creíste? Cada día está más cerca. Conocé el tiempo y velá, está preparado. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, decía en 1 Corintios 7, como diciendo, está bien, claro que el que está casado va a dedicar tiempo a su cónyuge, ¿no? Pero el tiempo es corto, pasa el tiempo, pasa el tiempo. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Cómo no reconoces este tiempo? Y los últimos versículos nos hablan de un tiempo aceptable para hacer las paces, para reconciliarse. Dice el Señor, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Que no llegues hasta el momento del juicio y con tu adversario allí, porque vas a tener que pagar si es así. Y miren, nosotros somos enemigos del Señor cuando no le conocemos, ¿no? Cuando antes de recibir al Señor Jesucristo, y todo aquel que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es enemigo de Dios, es adversario. Y hay un tiempo de ser juzgado, y está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, dice la Escritura. Ahora, si uno llega a ese momento como un adversario de Dios, no queda esperanza. Ahí no hay salvación, ¿no? Si tú no tenés al Señor Jesús en tu corazón, sos pecador, porque la Escritura lo dice, ¿no? Y llegás ante la presencia del Dios Santo en tus pecados, estás condenado. Irás al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Arréglate con tu adversario en el camino, ahora. Dice 2 Corintios 6, 2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Ahora es el tiempo de ir delante del Señor arrepentido, arrepentida, y pedirle perdón por todos tus pecados, confiando en que la muerte del Señor Jesús fue en tu lugar en la cruz. En el siguiente capítulo, que no lo vamos a leer, el Señor dice, ¿qué esperaba Dios de su pueblo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. No se crean que aquellos que murieron cuando cayó la torre eran más pecadores que ustedes. No se crean que aquellos que Pilato mató eran más pecadores que ustedes. Si no se arrepienten, todos van a perecer. Arrepentimiento. Tener la conciencia de que soy un pecador y que me estoy yendo al infierno. Y por eso me agarro del Salvador. El Salvador que murió por mí en la cruz. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de gracia. Y la salvación está pronta para que tú la tomes, si aún no has venido a los pies de Cristo. ¿Sos consciente de ese tiempo? Un día no va a haber más oportunidad, pero hoy es el tiempo aceptable, el día de la salvación. Así que si estás acá, querido, querida, si estás acá o si estás escuchando por la transmisión y todavía no tenés a Jesús en tu corazón, que Dios no sea más tu adversario, tu enemigo. Él quiere ser tu Salvador, tu Padre, tu amigo. ¿De qué depende? De que te arrepientas y de que confíes en Jesucristo como tu Salvador. Así que ya terminando, te vuelvo a preguntar, ¿en qué tiempo estás viviendo? ¿Sos consciente del tiempo en que vivís ahora? El tiempo entre la resurrección y el arrebatamiento. Tiempo de la inminente venida del Señor. Tiempo de velar y de estar preparado.
Tiempo de conflicto, tiempo de servir y de ministrar, de ser radicales en nuestras decisiones para el Señor. Y tiempo de vivir reconciliados con el Señor, porque ese tiempo aceptable es hoy. Maranata.